El culto de Alia. ¿Qué tan real es el Necronomicon? Hoy en día hay muchos libros que de alguna manera resuenan entre sí y contienen una descripción de la interacción con las entidades del caos que viven fuera del mundo de las mercancías. Si uno rechaza los estereotipos modernos en el espíritu de Tullio Fant y mira todo esto desde el punto de vista práctico, se puede llegar a una conclusión razonable de que las técnicas presentadas en esta literatura realmente funcionan. Empecemos por el último, es decir, no existen fuentes históricas, al menos de más de 100 años, acerca de la existencia del culto de Alia. Hay un libro intrínsecamente cercano, supuestamente escrito por el soldado romano Tertius Sibelius en el año 280, y se llama Secretos del Gusano, y contiene un conjunto de rituales muy complejos para apelar a las fuerzas antiguas, especialmente ahora desde el punto de vista de la ley criminal. Según los datos disponibles públicamente, su autor sirvió durante mucho tiempo en las legiones estacionadas en Arabia y Egipto. Según la leyenda, desde Roma, donde vivió Sibelius después de su renuncia, sus registros fueron transportados a Gran Bretaña, donde se perdieron en la biblioteca de un castillo. El manuscrito de Sibelius fue descubierto ya en el siglo XVII por un monje que lo llevó a Roma alrededor de 1680. Pero a pesar de toda esta maravillosa historia, la conocida edición de Secretos del Gusano no fue publicada sino hasta 1932. Varios momentos descritos en Los Secretos del Gusano se hacen eco de otro grimorio no menos místico, el Libro de Dagon, que a su vez fue escrito en el siglo XV a.C. por sacerdotes asirios. Pero el verdadero bestseller aquí, que habla de los antiguos, es sin duda el inolvidable Necronomicon. Este fue escrito por J.F. Lovecraft, aunque en el libro se menciona a Abdul al-Azred como su autor. Lovecraft, en una de sus cartas, desacredita el mito de la existencia de un árabe loco y dice, por cierto, no existe el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. Este volumen infernal y prohibido es la esencia figurativa de mi concepto, que otros del grupo también utilizaron como fondo en las obras. A Robert Bloch, el 9 de mayo de 1933. Sin embargo, es el Necronomicon el que se considera la base del culto de Alia, dado a que es precisamente en esta obra de Lovecraft donde los antiguos se describen de manera más vívida y detallada, así como los aspectos rituales de establecer contacto con ellos se transmiten de manera bastante escrupulosa. Este libro también recibe credibilidad adicional por el hecho de que se puede dividir condicionalmente en dos partes. La primera, la narrativa de los antiguos, esos mismos habitantes del caos, y la segunda, referencias a la tradición religiosa sumeria, que contiene los nombres de los dioses del panteón sumerio, supuestamente opuesto antiguo, sobre el que hay muchas fuentes históricas reales y apela a ellas. Ahora pasemos a la otra mitad de la pregunta planteada inicialmente. ¿Quiénes son los antiguos? El Necronomicon también proporciona su propia clasificación de demonios del caos, en la que se pueden distinguir varios demonios pequeños como shogotes, y se enumeran los nombres y características de los demonios ancianos. Yog-Sothoth, acechando en el umbral, el guardián de las puertas entre los mundos, presumiblemente es la encarnación del universo. Azathoth, el Infinite Chaos, el dios en el panteón que es el creador del universo. Shab-Niggurath, la cabra negra de los bosques, el progenitor de los ejércitos del caos y su comandante en jefe. Nyarlathotep, el Creeping Chaos o el mensajero de los antiguos, supuestamente de origen egipcio. Y finalmente Cthulhu, el gran anciano, durmiendo en el fondo del océano Pacífico cuyo despertar causará el fin del mundo. Según algunos informes, su prototipo era Tangaroa, la deidad polinesia del mar. Pero, ¿son los antiguos reales?
¿Hasta qué punto puede ser aplicable este término en este caso? ¿O son exclusivamente un producto de la imaginación de Lovecraft? Tal popularidad de los libros sobre los antiguos se explica no solo por el interés general en cualquier misticismo a principios del siglo XX, sino también por la brillante naturaleza arquetípica de las imágenes citadas en ellos. Si el culto de Alia no existía en la antigüedad, valía la pena inventarlo, dado que son precisamente los mismos arquetipos descritos por Lovecraft y sus seguidores. Si profundizamos en la descripción de la estructura del universo, entonces el caos es solo aquello que está más allá de lo material y sirve como el progenitor de todo. Los mundos son divinos, donde la entropía está ausente en principio y donde reinan la ley y el orden. Los mundos luego están encarnados, en uno de los cuales vivimos, y donde la entropía es insignificante, aunque todavía existe. Luego están los mundos demoníacos, los mundos de los muertos, el abismo que es el límite y el punto de referencia de la materialidad, y el caos, donde en principio todo tipo de materialidad está ausente y todo es posible en principio. Por lo tanto, absolutamente todo puede formarse en el caos y es precisamente esta dimensión donde van las raíces no solo de los sueños y de los deseos más íntimos de una persona, sino también donde es posible el nacimiento y la existencia de superhéroes o incluso dioses. Y teniendo en cuenta la cantidad de místicos del siglo XX, cuyas mentes con un ligero tono de Lovecraft desbordaron el interés por los antiguos, así como sus seguidores en la persona de nuestros contemporáneos, el nacimiento y la existencia de estos dioses es bastante probable. Pero solo queda una pregunta sin resolver. ¿Todo esto realmente surgió con la mente humana brillante, pero aún ordinaria, del escritor Lovecraft, o solo sirvió como transmisor-receptor de la información que le llegaba desde el borde? ¿Existían los antiguos antes del lanzamiento del Necronomicon? Volviendo a los arquetipos, sí. Bien podrían existir miles de años antes de la primera publicación de información sobre ellos, aunque sin nombres e imágenes, pero podrían existir. Sin embargo, se puede discutir interminablemente sobre este tema citando tanto los argumentos a favor de este punto de vista como los de en contra. Lo que está justificado en este momento es solo la afirmación de que realmente existen, y los rituales descritos en los libros funcionan bastante. Resumiendo, podemos decir que el culto de Lovecraft a Alia es un remake relativo, pero remake bien trabajado.